Mi nombre es Iván Díaz Cruz y con motivo de la materia de juicio de amparo impartido por el licenciado en Derecho Marco Antonio Dávila Gutiérrez, hoy vamos a hablar qué es el amparo y los tipos de amparo que existen en México. En el artículo primero de la Ley de Amparo nos dice que el amparo es un juicio que resuelve muchas controversias. Este juicio empieza cuando se agota el principio de definitividad y sucede por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. También por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneran o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también por normas generales, actos o omisiones que las autoridades de los estados que invadan la esfera jurídica de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. También tenemos dos tipos de amparo. Uno es el amparo de forma directa y la otra es el amparo indirecto, y hoy hablaremos sobre estos tipos de amparo. El amparo indirecto procede contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicios al quejoso. Las normas generales se entiende como tratados internacionales, leyes federales, la Constitución Política, las leyes de los estados, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos y acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. También procede contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido de una forma de juicio, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como la resolución de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. La demanda del amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los cuales la ley lo pueda autorizar. Los requisitos que debe de llevar es el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, de quien obviamente debe de acreditar su personalidad y su representación, el nombre y domicilio del tercer interesado y si los conoce, manifestarlo bajo protesta de decir verdad, la autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto o omisión de cada autoridad que se reclame, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. También debe de llevar las garantías o los derechos humanos que se violen y los conceptos de violación. Mientras que el amparo directo en el artículo 170 de la Ley de Amparo nos dice que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. También procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Al igual que
El amparo indirecto. El amparo directo debe formularse por escrito y debe de llevar los requisitos como por ejemplo el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, y que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucionalidad la norma general aplicada. También debe de llevar la fecha en que se haya modificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo, esto con el fin de que el amparo se haya tramitado en tiempo y forma y en los términos que señala la ley, que son de 15 días. Debe de llevar los preceptos que conforme a la ley y a los derechos humanos se reclame la violación y explicar los conceptos de violación. Por lo cual podemos definir que el amparo directo e indirecto prácticamente se diferencia en que en el directo ya hay una sentencia, mientras que en el indirecto simplemente es ante una norma que vulnera la esfera jurídica de cada persona. Y bueno, en materia de derecho de amparo, juicio de amparo, estos son los dos tipos de amparos que existen. Gracias.